Mi nombre es Eugenia Vaca Montes de Oca. Mi compañera Valentina Yasmín Vergara Lanís. Cursamos el cuarto semestre de la institución Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Y hoy vamos a hablarles sobre la administración de los recursos humanos en la globalización. Primero que nada, la unidad se divide en tres partes. En la primera parte se analizará como la incorporación de las empresas a mercados que enfrentan varios problemas, en particular la integración de los recursos humanos. Como bien la segunda parte se habla sobre la integración del expatriado en el ámbito laboral, que depende de la etapa del proceso de expansión internacional en el que se encuentre la empresa. En esta la integración de los recursos humanos en el ámbito laboral en el extranjero se plantea a través de de las siguientes cuatro etapas de la administración de los recursos humanos, como bien son reclutamiento y selección, capacitación, retribución y evaluación del desempeño, que bien anteriormente se han ido explicando en qué consisten estas partes. Y como siguiente, la tercera parte se detalla en 5 elementos esenciales en la capacitación y programas de desarrollo para, para preparar a gerentes y empleados a trabajar en el ámbito internacional. Enseñanza del idioma, capacitación cultural, evaluación, trayectoria del desarrollo de la carrera y administración del tiempo. Bueno, empezamos con los aspectos legales. En esta se dice que en la década de 1980 las empresas ponían atención al desarrollo de países como Alemania y Japón, los cuales habían tenido una recuperación asombrosa después de haber sido derrotados en la Segunda Guerra Mundial. Buscaban en ellos algunas soluciones. También decía que en la actualidad las empresas grandes están dando un salto hacia la globalización de sus actividades y ser más eficaces y eficientes, así como tener mejores ventas. La incorporación de las empresas en el mercado internacional enfrentan varios problemas, pero destacan en algunas bases de integración, como es en los recursos humanos, la tecnología, la contabilidad y en la mercadotecnia. Es decir, que si en algunos estamos muy bajos, en estos como que resaltamos. Bien, siguen las diferentes ordenamientos legales. Los países tienen diferencias considerables en sus sistemas legales y sobre todo en sus leyes y prácticas laborales. Existen algunas leyes de Estados Unidos que afectan a las empresas que llevan a cabo negocios fuera de Estados Unidos. Como primero tenemos lo del título 7 de la Ley de los Derechos Civiles de 1964, en la cual nos dice que existe la prohibición de discriminar a las personas por su raza, su color, región, género u origen. Es decir, que no podemos estar diciendo que esas personas no pueden trabajar o no pueden ser parte de la organización solo por considerarlas diferentes. La siguiente es la ley sobre la discriminación del empleo por motivos de edad. En esta no debería de juzgarse la edad de las personas, no importa si son muy grandes. Lo que debería de importar es qué tan eficientes son esas personas y qué tanta experiencia tienen o qué tan buenos son para realizar sus tareas. Y la tercera sería
que la ley estadounidense, que se basa en las discapacidades, que es decir, que no porque una persona tenga una discapacidad, quiere decir que ésta ya no puede trabajar en la organización o la empresa. El simple hecho de que la persona esté embarazada no puede decir que va a descuidar sus labores, o porque esté en silla de ruedas no quiere decir que tenga una discapacidad mental o que esté mal de sus facultades. Esta persona, aún estando en una silla de ruedas o con alguna otra discapacidad, será eficiente en su trabajo. Esta persona, aún estando en una silla de ruedas o con alguna otra discapacidad, será eficiente en su trabajo. ¿Por qué? Porque lo que importa es la experiencia, a lo que esas personas saben hacer. También existen leyes internacionales que requieren la no discriminación en el empleo. Una de ellas es en la Unión Europea, que es la directriz para la igualdad de remuneración, es decir, que las personas que trabajen en lo mismo deben de recibir el mismo salario, no por ser hombre o por ser mujer deben de recibir más o recibir menos. Como siguiente está la Organización Internacional del Trabajo, que es la Convención para la Igualdad de Remuneración, en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y las Naciones Unidas, que este es un pacto global. A continuación vamos a describir de forma general y breve algunos conceptos legales que son enunciados por diversos actores que es necesario tener en cuenta para la administración internacional de los recursos humanos en la Unión Europea y en Estados Unidos. El primero de estos es la decisión conjunta, que bien es fundamental principalmente en Alemania y en otros países. Dice que los empleados tienen derecho a participar en las políticas de la empresa y que son los trabajadores los que en ocasiones eligen a sus representantes, así como los del Consejo de Administración y esas cosas. El segundo sería confirmación del empleo. En esta se exige que los patrones de la Unión Europea que digamos que entreguen o que lo digan por escrito a los trabajadores los términos y condiciones de su empleo, aunque varían luego en ocasiones de un país a otro. Hay veces que es obligatorio tenerlo por escrito, habrá en países que no es tan obligatorio, pero de igual forma se debe de hacer por escrito. ¿Para qué? Para dejar en claro cuáles son sus horas laborales, en qué consiste su trabajo. ¿Para qué? Para dejar en claro cuáles son sus horas laborales, en qué consiste su trabajo, sus capacitaciones y todo eso. El tercero serían los salarios mínimos de la Unión Europea. Pues en este casi todos los países de la Unión Europea pues cuentan con un sistema de salarios mínimos y otros permiten que los empleados y sindicatos determinen los salarios, que son los mínimos, pero solo en algunos. Siguientes serían los horarios de trabajo en la Unión Europea. En este se establece una semana laboral de aproximadamente 48 horas, pero en muchas ocasiones la mayoría de los países aplican como 40 horas y hay en algunos, como en Francia, que solo aplican 35 horas. El siguiente sería la terminación del empleo. En este hay periodos de notificación para despedir a los empleados. Habrá en algunos que sea más tiempo igual y en algunos que sea menos tiempo, o sea, desde 0 hasta un mes o más.
También están los derechos de los empleados. Pues en este es contar con un ambiente saludable y seguro para el trabajador, igual como la igualdad de pagos cuando se realice el mismo trabajo. Obviamente si alguien es gerente y la otra es secretaria, pues no les van a pagar lo mismo, pero si hay un secretario y una secretaria, se les debe pagar por igual. Igual como les dije anteriormente, no porque sea hombre se le va a pagar más o porque sea mujer se le va a pagar más. Esto debe de ser igual. La igualdad de aportaciones en el trabajo sería la siguiente. Esta pues básicamente está en contra de la discriminación por razones de sexo, es decir, no importa si es hombre o mujer, religión, que no debería de importar a qué religión están como ligados, la edad, igual como les decía, no importa si es muy joven, bueno, no tan joven obviamente, dentro del rango en el cual estas personas pueden trabajar, pero no debe importar si es joven o ya es muy grande. La nacionalidad tampoco debería de ser importante, bueno, causa de discriminación o así por su nacionalidad. El color también debe tratarse como una igualdad, embarazo o discapacidad y preferencia sexual. Obviamente eso no debería de tomarse en cuenta. Debería de ser como igualdad para todos en el trabajo. La siguiente es la ley contra las prácticas corruptas en el exterior. Esta regula las acciones de una organización estadounidenses particularmente en relación con el soborno, es decir, que no debemos de aceptar sobornos. Como siguiente es la ley para los estadounidenses con discapacidades. Como bien se decía anteriormente, prohíbe la discriminación para personas con alguna discapacidad. La siguiente es la ley por discriminación o embarazo. Estas se las mencioné ya anteriormente, pero se las digo así ya a lo breve. Es la que prohíbe que el embarazo sea un motivo de discriminación o igual que porque esté embarazada no la quieran contratar. Esto es discriminación y no se debe de permitir. Igual como siguiente sigue la igualdad de oportunidades del empleo. Básicamente en esta igualdad aplica tanto en mujeres como para grupos minoritarios o hombres. En esta dice que las leyes estadounidenses de discriminación se aplican en trabajadores que son dentro de Estados Unidos. No pueden aplicar leyes para, para personas o empleados, no sé, de México. ¿Por qué? Porque no son las mismas leyes. Cada país tiene sus leyes, por lo tanto, se deben de respetar. Y cuando se le aplican a una persona de origen mexicano estas leyes, es porque la persona mexicana radica en Estados Unidos o en cualquier lugarcito de ahí, entonces ya es parte de allá, entonces ya es parte de allá, entonces debe de respetar las leyes que están allá, no se le pueden respetar como tal o tan perfectamente las leyes mexicanas, porque ya está en un lugar que ya no es México. Como siguiente sigue el sistema judicial. En este, las penas de los delitos varían de manera considerable según la cultura o el motivo de esta sanción, ¿no? Del delito que se haya cometido.
La siguiente son las empresas socialmente responsables. En esta, según Chiavenato, los jóvenes estadounidenses siempre prefieren trabajar en una empresa que esté asociada con algún proyecto social, pero dice que por lo menos el 76% de los consumidores siempre prefieren la marca o los productos o la calidad. No toman como tal lo que es el proyecto social. El siguiente es el reconocimiento de sindicatos. El sindicato representa por lo menos un 80% de los trabajadores. Pero esto es menos formal se considera menos formal para Estados Unidos. Bien, vamos a pasar a lo que es la integración en el ámbito laboral. En este es necesario conocer las fases del proceso de la globalización, ya que la intervención del Departamento de Recursos Humanos depende de la etapa del proceso de los recursos. También depende de la expansión internacional que se encuentre en la empresa. Las etapas del proceso de expansión internacional de las empresas. Bien, en este existen varios. Empecemos con la expansión. Primero que nada, la expansión debe ser cautelosa en el mercado, encomendada en su intermediario o también, como bien se dice, el exportador o distribuidor extranjero, que es el que se ocupa o se encarga de que el producto esté consolidado en la zona, es decir, que llegue como debe llegar. Es el responsable. Aquí básicamente el Departamento de los Recursos Humanos se involucra en las tareas más de administración, selección y retribución. Siguiente es filial de ventas. Primero que nada, ¿qué es el filial? El filial es como tal una empresa, pero que está bajo el mando de otra empresa mayor. En esta la empresa establece filiales en los mercados extranjeros. Decide si se contrata personal nacional o del país donde se abren las sucursales, con base en el conocimiento del mercado, necesidades, etc. La división internacional. En esta fase, las actividades de los recursos humanos se selecciona con la selección de gerentes y la retribución. Producto global o desviación de zona. Si la compañía, la mayoría de su personal localmente también cambia la dirección de los recursos humanos, realiza fundamentalmente en esta la supervisión, el reclutamiento y la selección de los ejecutivos. Como siguiente está global o multidimensional. La empresa local funciona básicamente como una empresa nacional. Su atención se dividirá continuamente entre las regulaciones del país del receptor y la dirección y control de la sede central. También está la transnacional. En esta fase las actividades se descentraliza completamente y la principal preocupación es allegarse a gerencias controladas en el ámbito nacional. Como siguiente está la gestión
gestión de los recursos humanos. También depende del enfoque que decidió escoger la empresa, pues multinacional. El primero es el enfoque etnocéntrico. En este, la sede central controla las actividades de los recursos humanos y los expatriados del país del origen quienes se dirigen a los filiales. El siguiente es el enfoque policéntrico. En este, cada filial de cada país se trata como una unidad independiente, en la que algunas decisiones se toman de manera localmente. El siguiente es el enfoque rigocéntrico. En este, el personal puede ser promocionado dentro de una región, pero normalmente nunca a la sede central. Y el último es el enfoque geocéntrico. En este se busca personal con máxima calificación, sin importar la nacionalidad, simplemente con que sean buenos efectivos. Anteriormente se explicó las cuestiones que se deben de tomar en cuenta en el momento en que una empresa decide expandirse internacionalmente o entrar en un proceso de globalización. Es así que podemos darnos cuenta de que ser global no solo implica expandirse físicamente, sino equilibrar cuestiones económicas, políticas, culturales, geográficas, de prácticas laborales, entre otros. Ahora voy a explicar las cuestiones que se deben de tener en consideración en el momento en que se decide reubicar a gerentes o trabajadores para que estén a cargo del personal extranjero. A lo largo del semestre vimos que el Departamento de Recursos Humanos es el encargado de administrar el personal de la empresa y en el proceso de globalización no es la excepción, pues ahora tendrá que implementar y ajustar los procesos de reclutamiento y selección, capacitación, rendimientos, compensaciones del personal expatriado. Es importante mencionar que el personal expatriado son aquellas personas que trabajan en una empresa nacional y que cuando ésta decide expandirse internacionalmente, estos son llevados para que trabajen en el extranjero. Y también se encarga de retener el personal en el extranjero. Una de las funciones primordiales que hacen los directivos del área de recursos humanos es ajustar las retribuciones, dándole un pago justo a los expatriados, que se adecue a los costos de vida del nuevo país al cual va a ser enviado. Costos como alimentación, vivienda, salud, educación, entre otros, así como implementar programas de capacitación en cuestiones culturales y de costumbres. Un ejemplo de lo que los directivos deben ajustar podría ser los descansos. Recordemos que en México la ley establece descansos obligatorios, que generalmente son los días feriados y también un día de descanso semanal. Pues esto cambia en diferentes países porque precisamente tienen diferentes culturas o diferentes costumbres. Entonces, también tendría que ajustar los salarios porque cada uno tiene un salario mínimo establecido, las prestaciones, las jornadas laborales, entre algunos otros. Es así que Gómez señala algunos aspectos del por qué las empresas deciden hacer uso de expatriados. En un primer aspecto es que les es difícil en el país en el que se va a establecer la empresa encontrar personal altamente calificado. A esto también podríamos agregar que las empresas no quieren realizar costos para capacitar a personas extranjeras en cuanto a cuestiones técnicas o conocimientos o funciones que va a realizar en el puesto, porque pues implica
muchos costos. Un segundo aspecto es que se quiere que la filial tenga la misma cultura organizacional. Un tercer aspecto es que se quiere que haya una estrecha relación entre la filial y la sede central. Pero también tenemos algunos inconvenientes del uso de expatriados. Y según Dolan, estos son la dificultad para adaptarse al cambio, incrementos salariales, problemas familiares, entre otros. Y esto es muy cierto, porque si un expatriado no cuenta, digamos, con el apoyo de su familia para que vaya a trabajar en otro país, pues podría tener inconvenientes en su adaptación. Algunos autores ahora, por otra parte, mencionan 5 etapas que se deben llevar en la integración al ámbito laboral. Estas 5 etapas son el reclutamiento y selección, capacitación, evaluación de desempeño y la repatriación. Sin embargo, algunos otros autores como Dessler y Varela solo señalan 4, que son la reclutamiento y selección, evaluación y remuneración. Pero hay quienes consideran que es importante integrar la capacitación. A continuación voy a explicar en qué consiste cada una de estas etapas. La primera, reclutamiento y selección. A lo largo de todo el semestre hemos visto que todo lo que implica el reclutamiento y selección, pero esto de forma nacional, en una empresa nacional, que pues como bien puede ser interno o externo, y se buscan que tengan las habilidades y conocimientos técnicos. Pues ahora, en un reclutamiento y selección de forma internacional, vemos que ya no solamente se busca que tengan las capacidades técnicas y las habilidades, aunque claramente por eso son elegidos para llevarlos a trabajar al extranjero, pero ahora se busca su adaptabilidad al cambio, su liderazgo y aspectos como estos. Una segunda etapa es la capacitación. La capacitación ahora ya no incluye capacitarlo en cuanto a qué funciones va a desempeñar en el puesto o qué es lo que debe realizar, sino ahora va a ser capacitarlo en cuanto a la cultura del país al cual se va a ser llevado. Y esto, según Bolander y Snell, tiene algunos aspectos que se deben de considerar en la capacitación. La primera es la enseñanza del idioma, y es quizá uno de los más importantes dentro de la etapa de capacitación, porque si no entiende el idioma de otro país, pues no solamente le va a ser difícil comunicarse dentro del área laboral, sino también dentro de fuera del área laboral, para aspectos tan básicos como, por ejemplo, ir a comprar alimentos o ir al médico, y pues no poderse comunicar es muy estresante. En algunos países, más bien en la mayoría, se adopta como un idioma universal de los negocios el inglés, pero es necesario que también conozca y sepa el idioma del país al cual va a ser enviado. Pero no solo incluye el idioma, sino también que conozca los movimientos, las señas que con que cada país cuenta. Esto es muy importante, porque si en algún momento utiliza movimientos o señas, para algunos países incluso son sancionados. Un ejemplo de esto podría ser que, aunque quizá no es dentro del área laboral, pero es un ejemplo de esto, es que en algunos países
cuando se sirve un plato de comida, si esta persona se lo termina, eso es para ellos significado de que le fue agradable la comida. Sin embargo, en las Islas Filipinas, el que le sirvan el plato de comida y que no se termine el plato de comida, para ellos significa que le fue agradable. En cambio, si se termina la porción, pues es para ellos significado de que no fue de su agrado. Y así como hay algunas otras cuestiones ya en cuanto a movimientos o gestos. Otro segundo aspecto es la capacitación cultural. Y aquí es muy importante porque es necesario que se conozca la cultura, sobre todo organizacional, del país al cual va a ser enviado. Un ejemplo de esto, de la cultura, podría ser en Estados Unidos, en cuanto a cultura organizacional. Pues en Estados Unidos, ellos ven la competencia como un aspecto fundamental en los negocios, mientras que en Taiwán, Japón y algunos otros países asiáticos, ellos ven lo que es la cooperación, mientras que en países del lejano oriente, ellos toman lo que es la decisión en grupo. Ahora, un tercer factor que se debe de tomar en cuenta es la evaluación y trayectoria de carrera. Aquí es importante porque el expatriado puede adquirir habilidades y conocimientos que le van a servir demasiado en su carrera profesional, así como también aumentan su comprensión en el mercado y adquirir nuevos proyectos internacionales. Ahora bien, también otra de las cuestiones que se deben tomar en cuenta en lo que es la capacitación es la administración del tiempo personal y familiar, que bueno, esto más adelante lo vamos a abordar, así como la repatriación. Una tercera etapa son las retribuciones. Pues aquí, como ya también en un principio habíamos mencionado, es importante que se adecue al costo de vida del nuevo país al cual se va a expatriar al empleado. Entonces, se debe tener conocimiento de la legislación, las costumbres, el entorno y las prácticas de empleo. Y bueno, la retribución debe de cumplir con ciertos aspectos, como es que sea un pago sea justo y equitativo para todos los empleados que van a ser expatriados al extranjero. También debe de atraer y retener al personal talentoso y productivo. Debe de facilitar la repatriación, debe servir como motivación y ser competitivo. Un cuarto aspecto es la evaluación del desempeño. En esta se busca como tal evaluar al personal expatriado y pone especial énfasis en los resultados de la filial con respecto a los resultados globales. También toma en cuenta factores diferenciales como impuestos, condiciones laborales, aranceles de importación, condiciones del mercado, etc., así como las dificultades para el establecimiento de un nuevo mercado, posibilidades reales de los objetivos y metas establecidas. Y de manera especial debe de tomar en cuenta algunos aspectos con respecto de la filial extranjera, como son la competencia de la empresa transnacional, las habilidades interpersonales e interculturales de los expatriados, el acoplamiento de las personas expatriadas y sus valores y su
pues sí, sus valores extranjeros, así como su adaptación al cambio. Y una quinta etapa, que es la repatriación. La repatriación consiste en que la persona que fue expatriada, una vez que terminó, digamos, su contrato para trabajar de forma internacional, pues se regrese a la empresa nacional en la cual trabajaba. Y aquí, bueno, algunos personas han encontrado datos acerca de que las empresas no utilizan la repatriación o no lo utilizan de forma adecuada. Algunos de ellos son que 1/3 de las empresas es la que utiliza la repatriación. Otro tercio hace la repatriación de forma formal meses antes de que la persona sea repatriada a la empresa en la cual trabajaba de forma nacional. Y otro tercio nunca llevó a cabo una repatriación formal. Aquí ha habido pues varios inconvenientes cuando las empresas no llevan a cabo las repatriaciones, pues generalmente los expatriados adquieren experiencias internacionales o llevan a cabo procesos de forma internacional, y cuando regresan a la empresa en la cual trabajaban anteriormente, no hay, digamos, lugar para ellos, porque ya no realizan lo mismo que realizaban en la empresa internacional. En otras ocasiones, pues no son promovidos o ascendidos a su regreso, o no encuentran quien los pueda apoyar, porque ya la persona que los pudiera apoyar para una vez que regresan, pues ya no está o fue cambiado. Y entonces esto conlleva también a que una vez que regresan, al poco tiempo, pues dejan de trabajar en esa empresa. Es así que se mencionan algunos beneficios de la repatriación. Estos que son, en un primer aspecto, que las empresas deben mantener comunicación con los expatriados. Un segundo aspecto es que deben de ser visitados esporádicamente o muy de vez en cuando en su lugar de asignación en el extranjero. Un cuarto aspecto es que los repatriados deben recibir orientación acerca de las experiencias que pudiera adquirir si es llevado internacionalmente, no solo él, sino también su familia, y de los beneficios que pudiera tener. Algunas empresas programan sesiones en donde se ponen a prueba sus conocimientos, experiencias adquiridas en este proceso de expatriación. Y algunas empresas también desarrollan bases de datos para que en algún momento, cuando otros empleados sean expatriados, estos que ya lo fueron, les puedan apoyar. Y ahora viene un aspecto muy importante que habíamos mencionado en la capacitación, que es la integración familiar a su nuevo ambiente de trabajo. Aquí, como bien decíamos, es uno de los inconvenientes para que la persona vaya a trabajar al extranjero. Y es que algunos autores mencionan que la personalidad también tiene que ver. Es decir, si la persona es extrovertida, si es amigable y se adapta fácil a los cambios, es más fácil que pueda, digamos, soportar los nuevos cambios de una nueva vida que implica irse al extranjero a trabajar. Asimismo, que las familias de los expatriados son esenciales para que éste pueda adaptarse al cambio. Incluso muchas empresas
tienen programas para capacitar también a la familia en cuanto a enseñarle el idioma, las costumbres, de igual forma que al expatriado, para que éste también pueda apoyarlo y tenga un mejor desempeño. Algunos de los aspectos que se consideran o que algunas empresas consideran es la fluidez en el idioma. Es decir, que ya sea el esposo o la esposa de la persona expatriada se le enseñe también el idioma del nuevo país al cual va a ser expatriado, y así ya no se sienta aislado o pueda comunicarse de forma fácil y adaptarse también al cambio. Otro factor que influye son los hijos en edades preescolar, pues se dice que los niños ayudan a estas personas expatriadas a que puedan adaptarse mejor a los cambios. Y también un fuerte vínculo conyugal, pues si hay una buena comunicación entre los cónyuges, esto podría facilitar que su aceptación para irse a trabajar en el extranjero, etc. Y bueno, también hay empresas que realizan programas para capacitar, no solo para capacitar a la familia, sino que incluso les dan algún empleo también al cónyuge de la persona expatriada. Bueno, de manera general, podemos llegar a la conclusión de que el proceso de globalización en las empresas no solo incluye expandirse físicamente o tener una filial, alguna sucursal o ser transnacional, sino que incluye también un cambio en los procesos de la empresa, internos de la empresa, como es el área de recursos humanos, que recordemos que es un área primordial en toda la empresa, porque son las personas que aportan su trabajo y con su trabajo el éxito de la misma. Entonces, pues una vez más comprobamos que el área de recursos humanos tiene a su cargo muchas funciones, y una de ellas también es adaptarse a los nuevos cambios que trae consigo la globalización o la internacionalización de las empresas, y que hay muchos factores que se deben de ser considerados aquí, y que cambia todo el proceso que pudiera tener una empresa nacional. Y bueno, a nombre de mi compañera Eugenia Vaca Montes de Oca y de su servidora Valentina Jazmín Vergara Lanís, le damos las gracias por haber visto el video, esperando nuestra explicación haya sido clara, y también esperamos vernos pronto.